Hola a todos, bienvenidos a Tutors Academy. Mi nombre es Julio Moisa y en esta ocasión vamos a realizar una demostración de cómo manipular tráfico utilizando PBRs, también conocido como Policy Based Routing. Para esto vamos a utilizar el parámetro o el comando IP nextcop. ¿Ok? Este comando básicamente lo que va a realizar es hacer una verificación del siguiente salto. Si el siguiente salto existe en la tabla de enrutamiento, entonces se va a proceder a forwardear o reenviar los paquetes utilizando una política. De lo contrario, se va a basar en la tabla de enrutamiento. Entonces veamos nuestra topología para realizar la demostración. Para esta demostración nos vamos a estar basando en los siguientes routers: R15, R5, R6, R11 y R12. Entre R5, R15 y R15 y R6 nosotros estamos corriendo OSPF. ¿Ok? Tenemos OSPF en estos tres routers. R5 y R6 están publicando a R15 una ruta por defecto. ¿Ok? Muy bien. En el caso de R11 y R12, R11 tiene una ruta por defecto hacia R5 y vamos a crear también una ruta por defecto a R6, pero con una distancia administrativa mayor, por ejemplo de 2. ¿Okay? Que vamos a mantener por defecto la distancia administrativa de 1. Ok, esta segunda ruta por defecto en nuestro ejemplo no es necesaria, pero por lo general en los ambientes digamos, ambientes operativos o ambientes reales, sí se mantienen dos rutas por defecto, una primaria y una secundaria cuando tenemos un esquema de multihome. Y ahí tenemos ciertos, digamos, mecanismos para poder hacer failover, ya sea creando script, utilizando IPSLads, etcétera. Pero en nuestro ejercicio nosotros nos vamos a estar enfocando en crear o manipular tráfico. Por ejemplo, vamos a cambiar el color acá, vamos a eliminar. Por defecto, nuestro tráfico, aquí vamos a tener dos interfaces loopback. Bueno, una interfaz loopback con dos direcciones IP. Una va a ser la 12.12.12.12/32. ¿Ok? Y nuestra otra dirección va a ser la 112.112.112 y .112, siempre con máscara de 32 bits. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es manipular el tráfico. Por defecto, como este camino hacia R5 tiene una distancia administrativa menor, ese es el camino preferido. ¿Ok? Si este camino falla, todo el tráfico se mueve hacia mi equipo secundario, que sería R6. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es dejar que la loopback o la dirección IP 12.12.12.12 se vaya a través del equipo o del enlace principal, ¿ok? A través de R5. Pero vamos a manipular para que la siguiente dirección IP se mueva a través de R6, ¿ok? Y para eso nosotros vamos a utilizar PBRs. Muy bien. Veamos la configuración que vamos a realizar. Enfoquémonos únicamente en estos dos routers, R11 y R12. Vamos a iniciar con R11. Ok, aquí tengo las configuraciones de mis interfaces y tengo únicamente una ruta por defecto. Vamos a crear la segunda. Como les digo, para este ejercicio no es necesario, la podemos eliminar, pero para homologarlo a un ambiente verdadero lo vamos a aplicar. El siguiente salto sería 10.116.006, distancia administrativa 2. Ok, revisemos nuevamente. Perdón. Ok. Muy bien, aquí están mis dos rutas por defecto.
Perfecto, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a verificar la configuración de R12 y también vamos a realizar pruebas para verificar cuál es el camino que se utiliza para alcanzar a R15. R15 nos está publicando o digamos o está publicando a través de los dos routers R5 y R6 la interfaz loopback 0 con la dirección IP 15.15.15.15/32. Entonces, antes de realizar pruebas, vamos a verificar la configuración en R12. Showroom. Ok, aquí tengo la loopback 0 y dentro de ella tengo dos direcciones IP, una como primaria y la otra como secundaria. Ok, muy bien, entonces tenemos también una ruta por defecto apuntando a R11. Vamos a hacer la prueba de ping a la loopback 0 de R15. Ok, tenemos respuesta. Show IP route. Ok, ahora vamos a verificar el comportamiento del tráfico que se genera a través de las direcciones IPs, la 12.12.12.12 y la 112. Vamos a ver. Traceroute al destino, que sería la loopback 0 de R15. Vamos aquí a utilizar source 12.12.12.12 y el parámetro numeric. ¿Ok? Muy bien. El tráfico sale R11, luego busca R5 y al final llega a R15. ¿Ok? Entonces, básicamente el tráfico viene de acá, pasa a R11, de R11 va a R5 y finalmente llega a R15. Veamos cuál es el comportamiento de la otra IP. Ok, es el mismo. R11, R5 y por último R15. Ok, entonces vamos a manipular este tráfico. Vamos a hacer que esta dirección IP no elija el camino entre R11 y R5, sino que elija el camino entre R11 y R6. Para eso vamos a utilizar PBRs. Vamos a crear el PBR. Esto se utiliza en tres partes. Primero vamos a utilizar una lista de acceso extendida donde nosotros vamos a indicar el origen y el destino. ¿Ok? Ya les voy a explicar por qué. No, ahorita el ejercicio es bastante simple, pero es recomendable si este router R11 está conectado a otros routers corporativos y a otras redes, entonces tomen en consideración de colocar una CL denegando tráfico hacia redes clase A, clase B o clase C privadas. ¿Ok? Entonces, básicamente, tendría que ser, por ejemplo, si lo vamos a hacer de esa manera. Y se los explico a continuación. Access List 100, una lista de acceso extendida. Vamos a denegar IP desde nuestro origen, digámoslo de esta manera, que es la IP 112.112.112.112 a la clase A privada, que sería 10.000.0.55.255.255. ¿Ok? Lo mismo va a pasar para la clase B privada. 172.16.00, 0.15.255.255 y lo mismo para la clase C privada. 192.168.00, 0.0.255.255. ¿Ok? Perfecto. Por último, vamos a permitir el tráfico desde este origen hacia cualquier destino. Vamos a cambiar acá, vamos a colocar permit. Esto es, como les menciono, utilizado, por ejemplo, si vamos a colocar aquí otro color. Por ejemplo, si el tráfico se está originando acá. Si, por ejemplo, yo quiero alcanzar algún destino que sea o que esté dentro de la organización, por ejemplo, algo que esté detrás de R13, si yo no agrego estas líneas, básicamente yo voy a estar denegando este tráfico. ¿Ok? Entonces, por eso lo que yo hago, ya lo van a ver más que todo a nivel del PBR,
es denegar todo este tráfico que viene desde la perspectiva de R12, que viene desde la loopback o de la IP 112 hacia estos segmentos privados. ¿Ok? De esta manera, yo solamente estoy manipulando mi tráfico hacia Internet, por ejemplo, ¿ok? O hacia destinos que no se encuentran explícitamente dentro de la tabla de enrutamiento. Entonces, una vez creado esto, lo que voy a hacer es aplicar ya un roadmap, ¿ok? En el roadmap vamos a colocarlo, roadmap, vamos a colocar un nombre, por ejemplo PBR, puede ser cualquiera, o tutors. Vamos a permitir, vamos a colocar una secuencia, en este caso 5, vamos a coincidir nuestra lista de acceso, en este caso va a ser 100, y por último vamos a manipular el tráfico con el comando setIPNextHop, ¿ok? Donde nos va a solicitar un siguiente salto, ¿ok? Este comando, como les mencionaba en un principio, verifica si el siguiente salto se encuentra en la tabla de enrutamiento. Si el siguiente salto se encuentra en la tabla de enrutamiento, entonces lo que hace es retransmitir la información a través de la política hacia el siguiente salto. ¿Okay? Paquetes los va a forwardear los paquetes utilizando una política y enviándolos a un siguiente salto. Si no existe el siguiente salto en la tabla de enrutamiento, entonces lo que va a hacer el router es comenzar a mover todo el tráfico hacia, utilizando la tabla de enrutamiento basada en la información que se tenga. En este caso, por ejemplo, utilizando la ruta por defecto que yo tengo apuntando a R5. Entonces, acá voy a colocar el siguiente salto. ¿Quién va a ser mi siguiente salto? Bueno, mi siguiente salto va a ser la dirección IP 10.116.0.6, o sea, R6. 10.116.0.6. ¿Ok? Perfecto. Revisemos la configuración. Muy bien, aquí tengo ya mi primer roadmap. Ahora bien, voy a colocar otro roadmap con una secuencia mayor para que el tráfico restante no se vea afectado. ¿Ok? Entonces aquí tengo mi configuración. Por último, vamos a hacer esto más grande. Por último, vamos a aplicar este roadmap en una interfase. ¿Cómo es el comportamiento? Fíjense bien en las ACLs. El tráfico se origina en esta dirección IP y se envía a esta dirección IP. ¿Okay? En este caso estamos denegando todo lo que sea privado. Pero el tráfico que se origina en este IP hacia cualquier destino, nosotros lo vamos a estar enviando hacia el siguiente salto, que sería la dirección IP 10.116.0.6, o sea, R6. Entonces, la política nosotros la vamos a aplicar en la interfase donde está ingresando el tráfico. Sería en la Ethernet 00 de R11. ¿Okay? Ahí es donde se va a hacer la verificación. Entonces, vamos a entrar a esa interfase, Ethernet 00, y vamos a aplicar el comando IP roadmap, IP policy roadmap. Policy roadmap, el nombre que le colocamos, que sería tutors. Ok, enter. Revisemos showroom interface Ethernet 00. Ok, y ahí está. Si ustedes observan, no tengo forma de decir cuál va a ser la dirección. Entonces se toma la dirección o el tráfico que viene ingresando basado también en las listas de acceso. ¿Okay? En este caso, este es el origen, quiere decir que mi tráfico está ingresando a esta interfase. Tráfico que viene de R12. ¿Okay? Entonces, veamos ahora el comportamiento. Ok, ya estamos en R12. Vamos a ejecutar nuevamente un tracer. Numeric. Recuerden que nosotros solo estamos aplicando una condición o estamos aplicando una política a la dirección IP 112 y no a la 12. Entonces,
el comportamiento o el flujo que va a tomar el tráfico que se origina desde la dirección IP 12.12.12.12 no debería de verse afectado y todo el tráfico debería de moverse desde R12 a R11 y luego a R5 y finalmente llega a R15. ¿Ok? No se ve afectado. Volvamos a ejecutarlo. No se ve afectado. Sigue siendo el mismo camino. R12 llega a R11, R11 envía ese paquete a R5 y R5 lo envía a R15. Muy bien, veamos qué sucede con la dirección IP 112. ¿Ok? Y ya cambió. Si se fijan, el siguiente salto después de R11 es R6. Y después de R6 llega a R15. De esa manera nosotros estamos manipulando el tráfico para que nuestro tráfico generado a través de la IP 112 se mueva diferente a cómo va a fluir el resto de los paquetes. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a crear otra dirección IP bajo esta loopback, por ejemplo, la dirección IP, digamos, 22.22.22.22, su máscara de 32, secundario, ¿ok? Revisemos. Showroom interface loopback 0. Solo vamos a crear acá la ruta. Va a ser 10, 11, 12, 12. ¿Ok? Veamos. Ping. Ok. Entonces, para esta nueva IP que nosotros hemos creado, el comportamiento tiene que ser R12, R11, R5 y R15. Veamos. Y en efecto, se mantiene a través de R5. Volvemos de nuevo a ejecutar 112 y este tráfico sí se está moviendo a través de la dirección IP de R6, 10.116.0.6. Bueno, esto sería todo. Nuevamente muchas gracias. Que se encuentren bien.